Y si el turismo no es para todo y no beneficia a todos, ¿de qué nos sirve tanto turismo? ¿Qué es lo que realmente nos queda, no? Es decir, si somos la comunidad autónoma más pobre de España, con 19 millones de turistas, ¿de qué nos sirve el turismo? ¿Qué nos aporta el turismo? Además de problemas ambientales, etcétera, etcétera. ¿En qué cabeza cabe que te sancionen con 2.500 euros por pasar un fin de semana en tu apartamento? Clama al cielo. Es que mi padre puede tener una vivienda vacacional. Pero si mi padre fallece, Tampoco se hereda. tampoco puedo heredarla. Ni tan siquiera por lo que se llama el mortis causa, Mm. puedo quedarme con la vivienda vacacional. Esto es O sea, que se absolutamente pierde la licencia. indignante. Saluda a nuestros followers en un episodio más de este nuestro programa, que como bien sabéis está dirigido a intentar evitar la polarización y fomentar la convivencia y el pensamiento crítico. Para ello necesitamos pues, tener distintos puntos de vista de los actores del sistema, y dentro de esos puntos de vista nos vamos a preocupar ahora de lo que es uno de los mayores problemas existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias y en general en el territorio nacional, que es la vivienda. La vamos a abordar, pues, la vivienda desde el punto de vista también del alquiler turístico, los problemas de necesidad de vivienda, alternativas al ahorro en vivienda y qué es lo que pasa, para que la gente no se quede con el relato oficial o con el relato que se quiere transmitir, sino que pueda tomar sus propias decisiones viendo a estos distintos actores. El primero de ellos es Doris Borrego. Doris, ¿me harías el favor, por favor, de presentarte y gracias sobre todo por venir? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo soy Doris Borrego. Hace 13 años fundé y soy la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional y bueno, recientemente también de una federación a nivel nacional que protege y lucha por el pequeño propietario, el propietario particular de vivienda vacacional y los gestores e intermediadores de estas viviendas, pero locales. Es decir, nosotros fomentamos o defendemos lo que es la economía circular y sobre todo local, y que el turismo tiene que beneficiar a toda la sociedad. De nada nos sirven tener en Canarias casi 19 millones de turistas si luego somos una de las comunidades autónomas más pobres que existe en este país. Pues sí, cierto. Es un tema de candente actualidad. Creo que el 12 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad la denominada Ley de Alquiler Vacacional. ¿Cómo cambia el panorama? ¿Por qué se ha generado tanto revuelo en torno a esa ley? ¿Puedes, por favor, ilustrarnos? Bueno, yo creo que hay dos claves, ¿no? De esta ley. Una es ni una vivienda más, sin que estén o consten en los planes de ordenación municipales. Todos sabemos que los planes de ordenación en esta tierra tardan 20, 30, 40 años en modificarse, con lo cual podemos ir también a través de ordenanzas, pero todos sabemos cómo funcionan los municipios. De hecho, durante todo este periodo, durante estos 2 años, solo hay 3 municipios que han sacado ordenanza, que son Las Palmas, la ciudad de Las Palmas, que luego hablaremos de ella, Granadilla de Abona y Yaiza, creo que es. No estoy muy segura Lanzarote. ahora mismo, pero en Lanzarote hay, creo que es Yaiza. Ni una más, con lo cual esto es una moratoria encubierta, además retroactiva, ya que las viviendas que se pueden consolidar, ahora vamos al segundo punto, tienen que poder demostrar una actividad continua durante el último año antes de la aprobación de la ley. Con lo cual, donde se ha visto retroactividad en una moratoria, pero eso es lo que tenemos actualmente. Y el punto número 2, todos hemos escuchado a la consejera decir: "Quien está legal se queda". Cierto, pero esto tiene su matiz importante e innegable, que es en el año 2013 se aprobó el decreto
de vivienda vacacional, el primer decreto por el que luchamos, además nosotros, que queríamos una ley una normativa a la cual acogernos para evitar la alegalidad. Y allí se determinó en esa ley que teníamos que cumplir con actividad clasificada. ¿Cuál era el problema? El problema en aquel entonces era que la ley de actividad clasificada es del año 2011 y el decreto se publicó en el año 2013, con lo cual no estaba contemplada la vivienda vacacional en la ley de actividades clasificadas. Y los ayuntamientos no tienen protocolo, es decir, se la tienen que aplicar, somos actividad económica, cuando Hacienda dice que no. Es decir, es que con la ley en la mano los ayuntamientos no nos pueden otorgar la actividad clasificada. Y así se está haciendo, es decir, o no se otorga o se tiene que denegar. Nosotros llevamos más de 8 años luchando con el gobierno para que se modifique la ley de actividades clasificadas, porque queremos cumplir. Siempre hemos luchado por cumplir, luchamos por la ley, luchamos por poder cumplir con la actividad clasificada, etcétera, etcétera. Pero que nos decían, pelota para adelante, ya lo haremos, los diferentes gobiernos ya lo haremos. La primera reunión con la consejera, le mostramos nuestra preocupación, le transmitimos que llevábamos 8 años batallando para poder cumplir con la actividad clasificada. ¿Qué consejera? Turismo. Con la consejera de turismo, sí. Vale. Que necesitábamos que se modificara la ley de actividades clasificadas porque queríamos cumplir. Vale. Sí, y vemos que en esta ley de vivienda vacacional, para que todo el mundo nos entienda, se ha cogido como piedra angular la actividad clasificada para erradicar el máximo de vivienda vacacional posible. Eso es que un pequeño propietario que ahora va a explotar por Airbnb o por Booking es como si estuviera ejerciendo una actividad económica y por lo tanto se tiene que dar de alta en todos los registros, cumplir con todos los requisitos, similar a lo que se hacen en hoteles o apartohoteles. ¿Puede ser? Claro, pero nosotros, los ayuntamientos, no tienen herramientas. Vale. No tienen herramientas. Es más, Hacienda dice que ni siquiera somos actividad económica, siempre y cuando no prestemos servicios durante la estancia del cliente. Es decir, Sí, para la RIC no te entraba porque no era actividad económica y ahora que es actividad económica te modifican la ley para que ya esté excluido el alquiler turístico en el beneficio fiscal de la RIC también. exactamente. Se pretende también fomentar la vivienda en residencia, Claro. que es otro de los temas que ahora abordaré. Entonces, cuando la consejera dice que no está legal, se queda, significa que tiene que tener la actividad clasificada, cuando sabe que el 80% de todos los canarios, familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional, no la tienen. Con lo cual no se puede consolidar. Y ese 20% que queda, pues en otro apartado de la ley, la disposición transitoria segunda, obliga a que solo aquel propietario que a la vez sea explotador de la vivienda puede consolidarse, teniendo en cuenta que según los datos de la propia Consejería de Turismo, el 97% de los propietarios particulares de vivienda vacacional han cedido la intermediación a intermediadores o gestores, con lo cual tampoco se pueden consolidar. Lo que me estás diciendo es que consolidas si eres explotador, pero que en virtud del principio de unidad de explotación, muy pocos son explotadores porque hay una unidad de explotación y ya hay una explotadora de todo el complejo en virtud de una ley anterior ya existente, ¿no? Esto tenemos que separarlo entre lo que son, una cosa es la explotación en apartamentos turísticos y otra cosa es la vivienda vacacional. Vale. Disculpa. Tal y como está, tal y como figura en el decreto 113, es decir, familias canarias que tienen una vivienda vacacional y que la dedican a alquilarse a los extranjeros, pero no desde ahora, sino de toda la vida. Es más, tenemos que reconocer que la vivienda vacacional es el origen del turismo en Canarias y que no es una cuestión de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Pues claro, es decir, prácticamente nadie se puede consolidar, al no ser los grandes tenedores de vivienda, los edificios completos, que son propietarios y explotadores a la vez, y
que tienen una facilidad mucho mayor para conseguir la actividad clasificada, porque una de las cosas que se necesita es el uso turístico. Los municipios dicen, con la ley de actividades clasificadas en la mano, el uso tiene que ser turístico, cuando la ley de 2013 no podía ser turístico, sino tenía que ser residencial. Es decir, Yo, es un poco difícil de entender. yo ya no voy a poder tener licencia si, por ejemplo, el apartamento, la vivienda, mejor dicho, que tengo está en residencial. Tiene que estar o en turístico o en mixto, que es residencial más turístico, ¿no? No, tiene que estar en residencial, pero con uso turístico, Vale, vale. para que la gente lo entienda. Un edificio completo, ¿Mm? ¿vale? Un pseudo hotel, ¿Mm? es residencial, además Ujú. se ha construido con licencia de vivienda, ¿Mm? em, tiene licencia de primera ocupación y una vez está construido completamente, puede cambiar el uso Vale, a turístico. ahora entendí. Un tercero B ¿Mm? en un edificio no puede hacerlo. Con Dario, lo cual se expulsa automáticamente al pequeño propietario del mercado. Se me pasó decir de entrada cuando me presenté ¿Mm? que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional defiende al propietario particular y a los intermediadores locales. No estamos en contra de los grandes tenedores o luchamos para que se prohíban. Nada más lejos de la realidad. Lo único que pide la asociación es que haya una diferenciación clara, pero esto lo pedimos desde hace 6 años, una diferenciación clara de lo que es el pequeño propietario particular, economía local circular y las empresas locales de intermediación o gestión que se ocupan de estas viviendas, si el propietario lo desea, y otra cosa son los grandes tenedores, los fondos buitres, los hoteleros, que han visto un filón en este negocio y se quieren meter también. Si nos parece fenomenal, pero no metamos en una pecera los tiburones con los boquerones, ¿Mm? porque si no pasa lo que ha pasado ahora con esta ley que tenemos aquí, donde el pequeño propietario no va a poder sobrevivir. Y esto se está además copiando de otras comunidades, como por ejemplo en Madrid. Madrid ha prohibido la vivienda vacacional en plurifamiliares y solo otorga permisos a edificios completos de fondos buitres, de la aristocracia española, todos lo sabemos, de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Se expulsa al pequeño propietario de toda la vida en pro de los grandes tenedores y de los grandes empresarios. La pregunta es clave. ¿Dónde va ese dinero? De los grandes fondos de inversión, de esos grandes tenedores, etcétera, etcétera. Es lo que está pasando aquí. ¿Y a dónde va? ¿Tú a dónde crees que va? Pues en gran parte sale fuera. Vale. Lo mismo que pasa aquí en Canarias. Es decir, somos potencia mundial en turismo. Casi 19 millones de turistas. 44.000 millones de euros ¿Mm? que genera el turismo. Y el Yo con PIB, eso. directo e indirecto, un 38% casi, ¿no? Un Sí, un 37%. 37. Deberíamos estar todos felices, contentos y sobre todo tener un poder adquisitivo alto, ¿no? Con esos datos. ¿Mm? Deberíamos vivir de maravilla y aún así Sería. somos la comunidad autónoma más pobre de España, con 40.000 familias en riesgo de exclusión social. Nosotros desde el minuto uno hemos dicho turismo para todos. Y si el turismo no es para todos y no beneficia a todos, ¿de qué nos sirve tanto turismo? ¿Qué es lo que realmente nos queda, no? Es decir, si somos la comunidad autónoma más pobre de España, con 19 millones de turistas, ¿de qué nos sirve el turismo? ¿Qué nos aporta el turismo? Además de problemas ambientales, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso porque al final nosotros necesitamos del turismo, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Si todo está enfocado a ello.
Hombre, casi un Y está bien. 40% del PIB en Estamos total. hablando de un 40% del PIB, exactamente, ¿no? Pero no revierte en la sociedad. Y nosotros creemos, bueno, la vivienda vacacional, el genera una economía, o el impacto económico es de más de 2.500 millones. Pero es que de esos 2.500 millones de euros, el 30% revierte en el bolsillo de la familia canaria que vive aquí un poquito mejor o exclusivamente se dedica a la vivienda vacacional y el resto, casi 1.700 millones, revierte en el resto de empresas que se nutre de esa actividad. Porque el 100% de esa economía se queda aquí, en Canarias, Ujú. y crea puestos de trabajo. Según un estudio de la Universidad de La Laguna, cada vivienda vacacional genera 0,89 puestos de trabajo, directo e indirecto, porque una vivienda vacacional no crea un puesto de trabajo, Y por ejemplo, pero sí crea riqueza para el propietario o un plus para vivir un poco mejor y alrededor, es decir, el rentacar, la lavandería, la empresa de mantenimiento, la empresa de mueble, la empresa... Son muchas empresas que se nutren de esta actividad. Y vamos a ver qué pasa ahora si la ley realmente se aplica, y tiene que aplicarse, evidentemente, las consecuencias van a ser más pobreza, más precariedad. Ahora mismo hay 48.000 viviendas activas, 73.000 dadas de alta, pero 48.000 viviendas activas. ¿Qué pasa con todas estas familias que van a perder esos ingresos? Doris, y para ir por partes, a esa persona que ahora nos está viendo en casa, que tiene una vivienda en un sitio que es muy especial y que no ha presentado la licencia, no solo ha presentado la solicitud, creo que antes era una comunicación previa, ahora se pide Es una como... licencia. Sí. ¿Ya está a tiempo de hacerlo o ya no puede hacerlo aunque quiera? No, hay una moratoria. Se acabó. Ya se Vale. acabó. Se acabó hasta que los municipios no activen o modifiquen sus planes de ordenación o saquen ordenanzas. Ah. ¿Y cuál es el porcentaje de viviendas en alquiler vacacional frente al total de viviendas que existen en Canarias? A ver, es un poco irrisorio. Es decir, primero expulsamos con la ley al 90% de las viviendas que existen actualmente, pero sí anunciamos en la ley que pueden llegar hasta una cuota del 10% de la vivienda residencial y en las islas menores de un 20%. A ver, ahora actualmente, Y ah, las menores islas verdes, ¿no? Gomera y sí, Hierro. Vale. Gomera, Hierro y La Palma. Vamos a ver, actualmente hay un 4,6% sobre el parque de vivienda. Vale, de cada 100, 4,6 se están destinando al alquiler vacacional. Exactamente. Es Vale, decir, la incidencia es absolutamente mínima y aquí entramos, me imagino que en el segundo debate, que es el tema de la vivienda, ¿no? correcto. Ese es el gran problema. La Sí. gente, pues, se está viendo ciertos inicios de turismofobia, lo cual a mí me repele, porque siempre hemos sido un pueblo que acoge bien. También es verdad que se generan ciertos problemas a lo mejor medioambientales, problemas de gentrificación, problemas a veces en comunidades de vecinos. Tú que ves todas las vertientes, ¿cómo ves el tema de la vivienda y esos contras también? ¿Y qué argumentos tenemos frente a esos contras? ¿Y cómo podríamos a lo mejor, en cierta medida, fomentar la cohesión social, la convivencia? A ver, yo creo que todos tenemos sentido común. Mm. Todos nos damos cuenta de que la vivienda vacacional ha sido utilizado como chivo expiatorio y cabeza de turco de la falta de vivienda. Hay que sacar una ley por la falta de vivienda. No puede ser que se utilicen la vivienda para residentes, para fines turísticos, cuando la gente lo está pasando mal. Y yo creo que la gente es suficientemente inteligente con datos en la mano para darse cuenta de que, de acuerdo al INE, hay 211.000 viviendas vacías en Canarias. El incremento poblacional en Canarias es de 20.000 personas al año. El índice de construcción de vivienda de protección en los últimos 25 años es de 500 viviendas al año. No llegamos a un parque de vivienda
ni tan siquiera del 1% en el archipiélago, frente al 3% a nivel nacional y frente al 10% de Europa. No ha habido, desde la crisis del 2007, no ha habido construcción, ni pública ni privada prácticamente. Y ahora nos sentamos y nos preguntamos, ¿qué falta vivienda? Con 211.000 viviendas vacías frente a 48.000 viviendas vacacionales. 211.000 viviendas vacías. ¿Por qué hay vivienda vacía? ¿Y por qué además se ha incrementado el parque de vivienda vacía? ¿Tú por qué crees? Pues es muy fácil. Y lo vivimos todos los días en la asociación. Porque hay una ley de vivienda que, según datos oficiales, ha expulsado al 40% de todas las viviendas residenciales que había del mercado. Yo no voy a alquilar mi vivienda si mi inquilino tiene más derechos que yo y yo no tengo seguridad jurídica. El 40% de todas las viviendas que se alquilaban en España. ¿Te refieres a la modificación de la ley de arrendamientos urbanos y medidas de Exacto. protección a personas en situación de vulnerabilidad, que hay que protegerlas, pero que se hace a costa de la propiedad privada y a espaldas del particular, no con medidas públicas, ¿no? Exactamente. Vale. Es decir, yo propietario tengo que suplir al gobierno en una función social y yo no tengo por qué. A Pero ver, de eso no se habla en el de, relato. de- Se vale, habla, de se eso no sé. polariza Vale. con los especuladores, los grandes tenedores que siempre, pero nadie habla de un gran Sí, problema que es el de la ocupación y exacto. la inquiocupación. ¿En qué ocupación que es más Y que importante? los particulares no tenemos seguridad jurídica. Muchas Claro. veces, pues, por Entonces, pactos de gobierno y por claro, intereses. yo tengo una vivienda que a lo mejor yo todavía estoy, en muchísimos casos, estoy pagando una hipoteca por esa vivienda. Ujú. Y a mí no se me puede culpar ni criminalizar por tener una segunda vivienda, como se está haciendo ahora. Pero vamos a ver, yo con mis ahorros soy libre de poder hacer, además me lo he trabajado, porque nadie me ha dado una subvención para comprarme una vivienda. Y estoy pagando una hipoteca y yo no puedo cumplir la función social de, en caso que no puedan pagar, que además no se pueden pagar los alquileres, que esa es la segunda, yo tener que financiarla. Es que no puedo, porque si no, me hundo yo también. Si yo tengo una vivienda que tengo que pagar una hipoteca, yo tengo mi vivienda donde ya pago una hipoteca, no me pagan y tengo que pagar 2 hipotecas, yo voy a necesitar ayudas también. Ujú. Vale, entonces volvemos al punto. El 40% de las viviendas que se alquilaban residencialmente han salido del mercado. El 20% de esas viviendas se han dado de alta en Canarias como vivienda vacacional. ¿El otro 20? No, el otro 20 está cerrada cal y canto. Ah. Se unen al parque ya existente de 211.000. Bien, el 20% que ha pasado a darse de alta como vivienda vacacional no está ejerciendo. Según datos oficiales de la Consejería de Turismo, se han dado de alta como vivienda vacacional por si acaso, Vale, muchos pero no están anunciadas. propietarios que tenían miedo de no tener esa oportunidad y se dieron de alta, pero en realidad no se están explotando. O No están en el mercado. Es decir, eso es, busco una salida, me doy de alta como vivienda vacacional, pero están cerradas a cal y canto también. ¿Tenemos algún Con número una aproximado? Con una opción, sí, tenemos un dato exacto, 73.000 viviendas Vale. están dadas de alta, pero solo 48.000 se están explotando. Y el resto están cerradas a cal y canto. Es decir, yo me doy de alta por si acaso, pero cierro mi vivienda. Si me permites un inciso, siempre se utiliza el argumento de que es mucho más rentable. Pero tampoco es cierto, muchas veces también es un tema de seguridad jurídica, porque cuando uno hace un arrendamiento de vivienda habitual, tiene una reducción del 50% en el IRPF, en la renta general, es decir, que pagas la mitad de impuestos. Pero aparte está exento de IJIC. No repercute IJIC y no tiene los gastos asociados. Y luego mucha gente que se dedica al alquiler turístico y no puede gestionarlo, también tiene empresas intermediarias que gestionan que cobran un 15 o un 25, que sobre número las rentabilidades, si tú tributas y lo haces todo correctamente, son mayores, pero no tanto. Y tienes ese tema de, pues tengo 15 días ocupados este mes o 20, que no es el mes completo. Claro, Que tampoco es solo un tema de rentabilidades, ¿no? claro, pero vamos a ver, entonces, la incidencia es prácticamente nula
de la falta de vivienda sobre la vivienda vacacional. Las viviendas que salieron del mercado están cerradas en un 40%. También las que se dieron de alta como vivienda vacacional porque no están ejerciendo. Es decir, ese argumento lo dejamos a un lado. Sí, pero es que los propietarios de vivienda vacacional se están forrando porque es mucho más rentable alquilarlo vacacionalmente. Pues nada más lejos de la realidad hoy por hoy. Primero, por los beneficios fiscales, pero también por la cantidad de gastos que conlleva una vivienda vacacional. El cuento de la lechera de la consejería o de muchos medios de comunicación, que no es lo mismo ganar 4.000 euros con una vivienda. A ver, vamos a ser serios, ¿no? Es decir, a día de hoy, con la cantidad de gastos que conlleva una vivienda vacacional, no es más rentable la vivienda vacacional, da muchísimo más trabajo una vivienda vacacional y requiere mucho más tiempo y dedicación una vivienda vacacional, pero la ventaja principal es que el propietario está en posesión de su vivienda. Esa es la clave. Yo no gano más con mi vivienda vacacional que alquilándola fija. No voy a ganar más, pero yo estoy en posesión. ¿Por qué no se aborda el problema de la seguridad jurídica? ¿Por qué todo se intenta trasladar al particular? Porque yo veo ahora que, por ejemplo, las comunidades autónomas, luego los ayuntamientos, luego las comunidades de propietarios que decidan. Es como que nadie quiere hacerlo todo de manera indirecta, pero luego esos ciertos problemas no están en el día a día, no están en el relato público. ¿Por qué no hablamos de la seguridad jurídica? Porque mientras yo echo balones fuera, no hago nada. O digo que voy a hacer y al final no hago. No escucho la opinión de los demás porque no me interesa y busco culpables. Y la situación sigue igual. Pues yo creo. Y esto es lo que ha ocurrido con la vivienda vacacional. Bueno, pues busco culpables y ya está. Cuando no se va a solucionar el problema de la vivienda. Y ahora vamos al segundo paso. Es decir, no solamente han salido el 40% del, del mercado de la vivienda residencial de alquiler, están cerradas, está demostrado que están cerradas, se han sumado a esas 211.000 viviendas vacías, sino que además voy a decir de que con esto voy a solucionar el problema de la vivienda en Canarias. Y le voy a hacer una promesa para que me aplaudan los ciudadanos de que haciendo esta ley y quitándole derecho a decenas de miles de familias en Canarias, empobreciéndolas y haciendo que cierren miles de pequeñas empresas de intermediación y gestión, voy a solucionar el problema de la vivienda. Pues eso es nada más lejos de la realidad. Hay un estudio del Colegio de Economistas de Las Palmas que dice que el 67% de las viviendas vacacionales que hay actualmente en el mercado nunca fueron viviendas. No han salido No del entiendo. mercado residencial porque se encuentran en complejos turísticos residencializados. Todos sabemos que hay complejos de apartamentos turísticos y todos conocemos complejos que en su día funcionaron, pero que las explotadoras la han ido abandonando. Y claro, los propietarios que tenían apartamentos allí decían, ¿y ahora qué hago yo con el apartamento si ya no hay explotador? Ujú. Pues o lo están viviendo por la falta de vivienda, o lo están utilizando para fines de semana y vacaciones, o bien lo están dedicando a la vivienda vacacional, porque alguna salida hay que darle a esos apartamentos, ¿no? Bueno, pues según el estudio del Colegio de Economistas, el 67% de las viviendas vacacionales están en esos complejos. Es decir, nunca han estado en el mercado residencial. Con lo cual, tampoco se van a sumar al parque de vivienda residencial, aunque saquen una ley y prohíban todas las viviendas vacacionales. No se van a sumar porque nunca lo han sido. Y esto es algo que es muy difícil de entender, pero más difícil de aceptar todavía. Estos propietarios que compraron su apartamento en estos complejos, en cantidad de ocasiones, lo compraron antes
de que entrara en vigor la ley que les obligaba a dárselo a una empresa de explotación, nunca mejor dicho, explotación. Al no haber explotador y con la ley en la mano, hoy, a día de hoy, se están sancionando con 2.500 euros aquellos propietarios que tienen la osadía de pasar un fin de semana en su propiedad, en su apartamento. No me Sí, lo creo. señor. ¿De verdad? Te puedo enseñar cantidad de sanciones. O que pasan sus vacaciones. Deberíamos plantearnos el debate de hasta dónde llega el derecho a la propiedad privada y hasta dónde su función social lo delimita. De plan artículo 33 de la Constitución. Les dejas atónitos. Entonces, estas cosas están pasando en Canarias. Estas cosas se podían... Además, hay un anuncio de que se va a modificar esta ley. Y se va a modificar esta ley porque la tienen que modificar, no porque sean generosos, sino porque Europa les obliga. ¿Y ustedes han recurrido ante la Unión Europea? ¿Han puesto algún recurso o estáis planteando recurrir? A ver, esto está denunciado. Por eso digo que esto no lo van a modificar por mutuo propio, por ser generoso con la sociedad canaria, porque no lo han sido en todos estos años, Vale. sino porque se ven obligados. Y nosotros le tendimos la mano a la consejería y dijimos, mire, vamos a ver, vamos a solucionar el problema, pero vamos a solucionarlo ya. Basta ya de crear tanto sufrimiento a las familias canarias que ya de por sí lo están pasando mal. Hay una falta de vivienda y ustedes no van a dejar vivir a su gente en sus apartamentos, donde además hay cercanía a los puestos de trabajo y no tienen por qué, esto es otro tema, colapsar las carreteras. Claro, claro. No es de justicia que ustedes añadan en esta ley una disposición transitoria de vivienda vacacional donde permitan o den un plazo, por lo menos no les sancionen. ¿En qué cabeza cabe que te sancionen con 2.500 euros por pasar un fin de semana en tu apartamento? Clama al cielo. Y el que sí ha tenido la gran suerte de conseguir esa licencia, ahora tiene, creo que son 5 años para adaptarse a los nuevos requisitos que impone la ley. Sí, eso dice la ley. Eso es lo que Vale. se está vendiendo. Pero la realidad con la ley en la mano es que la consejería se concede un plazo de 2 meses para mandar las listas de las viviendas vacacionales que existen a los cabildos y a los diferentes ayuntamientos. Y los cabildos tienen 6 meses y los ayuntamientos tienen 8 meses para informar a la Consejería de Turismo de aquellas viviendas que tienen actividad clasificada o no. Y las que no la tienen van a quedar suspendidas. ¿Dónde están los 5 años? 2 y en un máximo plazo 8 meses, para mí son 10. 10 meses. Ni un año. ¿Dónde quedan los 5 años? Y aparte a las nuevas construcciones, durante 10 años, tampoco se van a poder destinar al alquiler turístico. No hablemos ya del que estaba haciendo un alquiler turístico, tuvo la gran suerte de informarse bien, ya ha conseguido esa licencia en contra de todas las adversidades que tú me estás comentando, sino de aquel que quiere comprar una promoción de nueva edificación. Entendí que hasta dentro de 10 años los No, planeamientos urbanísticos no van a poder darle esa licencia para realizar alquiler no. vacacional. Vamos a ver. Tienen que tener una antigüedad mínima de 10 años. Ah, una antigüedad mínima. Tienen que tener una antigüedad mínima de 10 años. Es decir, el mensaje es claro. Si queremos alojamientos de calidad, no en la vivienda vacacional, pero la vivienda ya tiene que tener al menos 10 años. Cosa que no tiene. O sea, que alguien que quiera hacer un edificio entero para poder ser explotador o para poder destinarse al alquiler turístico, aunque lo haga y se permita en el planeamiento y esté dentro de ese 10%, 20% en caso de Gomera, Hierro y La Palma, Sí, necesita que pasen también 10 años en exacto, una nueva construcción. exacto. Al no ser que yo construya un edificio completo y dote de vivienda, alquiler social, no sé cuántas viviendas, en la misma zona donde están las Ah, esa viviendas excepción es vacacionales. interesante. Hay
excepciones también, sí. O tenemos Ico de los Vinos. Ico de los Vinos es el feudo a la vivienda vacacional. Si cayera, que va a caer con esta ley, la vivienda vacacional en Ico, vamos a ver qué pasa con todas las familias que llevan de toda la vida. Yo conozco familias que llevan 50 años conservando su patrimonio y viviendo de la vivienda Lo vacacional. tiene muy bonito. Sí, está muy bonito. Que yo heredo la vivienda de mi bisabuela, de mi abuela, que yo la pongo, invierto en ella, la arreglo, la dedico a la vivienda vacacional. Mis hijos se integran, yo les puedo ayudar al resto de mis hijos que no quieren. eh, yo conservo ese patrimonio, no solamente conservo, sino restauro, mantengo. Claro. Y esa gente que va a mi casa, o a mis 2 casas, o a mis 3 casas, al final va al restaurante, va al bar, mueve. Si solo hace falta ir ahora al centro de Ico de los Vinos, que aquello parece hay gente en la calle. Y entiendo que un activo con licencia tiene más valor que un activo sin licencia, aunque sea el mismo inmueble. Siempre para un propietario. Ah, Entonces también están, en cierta medida, quien no tenga licencia hace una merma del valor de su propiedad. Pero bueno, también entiendo la otra parte. a ver, abramos otro melón, Venga, venga. abramos otro Me melón. encanta abrir melones. Ya que Venga. estamos, vamos a abrir otro melón. Venga. Yo tengo un bar, Sí, o tengo un hotel, sí. ¿vale? Yo tengo una actividad clasificada, es decir, yo tengo una licencia, para que la gente entienda. Yo tengo una licencia que está ligada o vinculada a mi local. Mm, Mi local es un bar. Y yo tengo ese local tiene la licencia para un bar. Tiene un valor. mm, Yo tengo el derecho de poder traspasar el bar mañana con su licencia, porque está mm. vinculada al local. Vale, muy bien. O una vivienda vacacional, no. Con la ley en la mano, no. Yo no puedo vender una vivienda vacacional, yo no puedo traspasar una vivienda vacacional. Entiendo. Si tú tienes la licencia, tú no me la puedes traspasar con la licencia. No, porque está vinculada al propietario, no a la propiedad. ¿Qué dice? Sí, Eso no lo sabéis. sí, esto es grave. Mm. Pero más grave y sangrante, absolutamente sangrante, que esto nos deberíamos indignar todos, es que mi padre puede tener una vivienda vacacional. Pero si mi padre fallece, Tampoco se hereda. tampoco puedo heredarla, ni tan siquiera por lo que se llama el mortis causa, Mm. puedo quedarme con la vivienda vacacional. Esto es O sea, que se absolutamente pierde la licencia. indignante. A diferencia de un taxi. Ya, claro, yo, taxi o cualquier actividad que exista. Esto es un ataque, eh, es que esto no tiene ni nombre. Es decir, no me basta con haber perdido a mi padre, sino que también Ujú. pierdo la vivienda vacacional. ¿Qué más se me puede arrebatar? Si a lo mejor nosotros vivíamos de esa vivienda vacacional. Porque ocurre, y todos conocemos, que conocemos La Gomera, hemos visto en Valle Gran Rey, donde aquello es un matriarcado. Es la matriarca la que lleva las riendas de las viviendas vacacionales, pero son los hijos los que la trabajan, Mm, mm. ¿no? Y así Sí. funciona aquí también en las medianías. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan visible, pero así funciona la vivienda vacacional y ha funcionado de toda la vida. Es un matriarcado. La madre, ¿no? Y los hijos son los que trabajan, la trabajan o se ocupan de ella. No sé. Me consta. Fallece mi madre y perdemos todo. Me consta. Pero abramos otro melón. Venga. ¿Sí te parece? Dori. Esto ya parece. Se aprobó la ley y se publicó el 12 de diciembre y entró en vigor el 3 de diciembre. Pero es que se aprobó la ley y al día siguiente ya
dijeron que tenían que sacar un decreto ley ¿Mm? que enmiende la ley aprobada, ¿Para? ¿Y por? porque en Parlamento se rechazaron incluir en último minuto de descuento, es decir, el mismo día, en el mismo pleno ¿Mm? de la aprobación de la ley, ¿Mm? meter unas enmiendas que formalizan, es decir, evitan o anclan un poco, te protegen la constitucionalidad de la ley. ¿Mm? Y en el último pleno se les ocurre, va a meter en mortis causa, es decir, que puedan heredarse las Que licencias. ahora van a modificarlo para que se puedan heredar. Vamos a ver, es lo que Vale, queda, porque hombre, ya, sí, vamos a ver, es lo que es queda, lo si no suyo, es, es lo suyo. vamos a ver. Entonces, claro, es decir, se aprueba una ley, yo no recuerdo en los últimos 20 años que se haya aprobado una ley y al día siguiente se anuncie de que hay que aprobar un decreto ley que enmiende la ley. ¿Tú no lo recuerdas? Eh, he visto tantos decretos, leyes que enmienden, Dori. También hacer una ley, sabes que no es fácil. Pero bueno, ahí en un aspecto tan importante como la sucesión mortis causa, no es excusable, habrá que ver en qué queda también. Hombre, Claro. y evidentemente esperemos que también modifiquen. Yo sinceramente, yo creo, quiero creer, tengo la esperanza y no creo, es que no me puedo creer que no modifiquen la ley en el sentido de la actividad clasificada, que no hemos tenido obtener aunque la pedíamos. Yo no puedo creer que vayan a quedar el 10% de las viviendas vacacionales. Yo no puedo creer Mm. que a decenas de miles de familias en Canarias le vayan a arrebatar el derecho a seguir trabajando, a garantizar sus ingresos. Yo no puedo creer que los alcaldes estén de acuerdo y no lo están. La FECAM está totalmente en contra, porque se ven en un año antes de las elecciones con una escopeta y unas balas y la obligación de tener que disparar en contra de sus vecinos. ¿Dónde se ha visto eso? Y encima de decirles a todos esos pensionistas que obtienen un extra con un apartamentito que tenían, decirles, no, niña, tú tienes que elegir entre cobrar tu pensión o tener un extra por una vivienda vacacional. Pero las dos cosas no. ¿Con qué narices, con las pensiones que tenemos, van a pagarse sus cuidados? Porque hacer una actividad económica, si estás jubilado, no puedes ejercerla, entiendo, ¿no? Claro. Vale. Y entonces tienes que elegir. Y muchos han perdido. Muchos pensionistas han perdido su pensión por tener una vivienda vacacional Vale. y a lo mejor obtener 600 euros de un extra con lo cual se pagaban sus cuidados. Doris, una pregunta. ¿Y tú has percibido turismofobia o es más bien determinados movimientos que interesan hacer que parezca que hay más turismofobia de la que existe? ¿Otro melón? ¿Quién son los Delta Force? Diles que esperen, que terminamos de grabar. A ver, si mal no recuerdo, y tú y yo estamos en el sur, Mm, ¿vale? La gente se echó a la calle mm, en contra del turismo de masas. Del turismo de masas. mm. Yo puedo entender. A ver, vamos otra vez. Hablo Dori Borrego y no como presidenta, Vale. ¿vale? Yo entiendo a esa gente perfectamente, porque lo comparto. Es decir, esto tiene que tener un límite. No podemos seguir hasta el infinito construyendo en las costas hoteles y grandes complejos y resorts para beneficiar a 4 empresarios, 4 cadenas, fondos de inversión, que son, al final ya no existen prácticamente cadenas hoteleras, ya están todas casi todas en manos de fondos de inversión. Ya no existen directores de hoteles, casi.
porque se van sustituyendo por economistas. Entonces, ¿dónde va ese dinero? ¿Qué pasa con nuestras costas? Tenemos 44 puntos negros donde se sigue virtiendo aguas fecales a nuestros mares. Lo estamos viendo constantemente lo que está pasando. Estamos viendo de que no hay mano de obra. ¿Es cierto o no? Es cierto. No hay mano de obra para cubrir puestos de trabajo. Es decir, según datos oficiales, en los próximos, en el 26-27, se van a abrir 44 nuevos hoteles en las islas. Cada hotel necesita 400-500 empleados. ¿De dónde los vamos a sacar? Yo te lo puedo decir. Van a venir de fuera. Tienen que venir de fuera, porque no hay mano de obra. ¿Dónde narices van a vivir si no hay vivienda? En las que eran de alquiler vacacional. Que están cerradas a cal y canto y se van a cerrar a cal y canto. O lo que está ocurriendo hoy es que los propietarios dicen, se acabó, no tengo seguridad jurídica alquilando mi vivienda a largo plazo, no puedo dedicar la vivienda vacacional, no puedo hacer nada con mi vivienda, la vendo al mejor postor. ¿Y quién es el mejor postor hoy por hoy en Canarias? ¿Quién? El extranjero. Sí. ¿Es verdad o es mentira? Y eso lo sabes tú muy bien. Y compran sin préstamo. Porque ganan pasta. Encima nos obligan a vendernos. Y también noto que mucho inversor se está yendo a sitios como Dubái, que tienen más seguridad jurídica con el tema. Es decir, en Dubái no hay ocupa, Claro, por lo que me dice. claro. Están buscando ya otras alternativas. También rebajar el suflé. Hay problemas de tráfico, es decir, existen ciertos problemas, pero a veces lo que falta es un sistema. Lo que hace falta es planificación. Y que todos se pongan de acuerdo. Jamás ha habido planificación. 500 viviendas se han construido en 25 años al año, cuando hay un incremento poblacional de 20.000 personas. En Lanzarote y Fuerteventura todavía es más sangrante. Y muchas veces El incremento poblacional en Fuerteventura de 2003 a 2023 ha sido del 67%. Una aberración, ¿o no? Y muchas veces las cosas salen o se entorpecen en función de qué partidos estén en dónde y en dónde. Lo cual pagamos todos nosotros. A mí eso me parece aberrante. Pónganse de acuerdo, por favor. Pero si ya no es una cuestión de partido. Yo lo único que pedimos es empatía. Empatía y generosidad con tu pueblo. Nosotros le otorgamos todos los beneficios habidos y por haber y salimos fuera a captar inversores. Preguntemos a los empresarios de aquí a ver qué beneficios tienen. Ya, entiendo. Preguntémoslo. Pero preguntemos también dónde sacan esos inversores luego el dinero. ¿Lo reinvierten o es que lo sacan fuera? 44 nuevos hoteles en este año y el año que viene. ¿Dónde va a vivir toda esa gente? ¿Cómo van a quedar las carreteras? ¿Cómo van a quedar? Es que ya no nos queda un trozo de costa para nosotros. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? No hay planificación en vivienda, no hay planificación en carretera, no hay planificación sanitaria, no hay planificación en colegio. Ahí las vemos en Barraca, ahí vemos el mojón sin terminar, ahí vemos las carreteras saturadas que mi compañero que vive en Candelaria, antes de ayer se pasó de Adeje hasta Candelaria 5 horas en la carretera. Díganme, entonces, pero hay que parar la vivienda vacacional porque la gente se ha echado a la calle. No, la gente se ha echado a la calle porque tenemos todavía una mentalidad de los turistas van por un lado, tienen que estar en polígonos turísticos, porque son polígonos. Uno entra a las Américas, ¿tú te identificas con las Américas? Yo sí. A ver, yo adoro las Américas y adoro yo adoro Adeje y las Américas, pero no dejan de ser polígonos turísticos.
donde se excluye a los residentes para vivir, ¿no? Entiendo. Porque fueron construidos y concebidos como polígonos turísticos. Igual que el Puerto de la Cruz, ya es otra cosa. Allí siempre se ha Una entremezclado integración. y ha habido una integración, ¿vale? Mm. Entonces, ¿no es más lógico? ¿Por qué ha crecido tanto la vivienda vacacional? Porque la gente se está cansando. Y a mí me lo dicen todos los días mis clientes. Dicen, vamos a ver, es que si a mí me obligan a ir a un polígono turístico, ¿por qué voy a volar 5 horas? A mí me va a dar igual donde me metan en un hotel con 500 compatriotas. Si me meten en Canarias, o me meten en Mallorca, o me meten Mm. en Túnez, o en Marruecos, o en donde sea. Dice que me va a dar igual, porque yo no voy a salir del hotel. Y me voy a encontrar alrededor a todos mis compatriotas, pero yo no busco eso, que esa es otra. Podemos permitirnos perder todos estos clientes que dejan el dinero aquí. Doris, y si tú tuvieras la batuta, tuvieras el poder, ¿qué medidas adoptarías que fueran de sentido común? Yo sé que este es un problema que no tiene fácil solución, pero ¿por dónde empezarías? El tema de la vivienda, Sí. lo hemos dicho por activa y por pasiva. Por activa y por pasiva. Nosotros sabemos que el gobierno de Canarias no tiene, es más, le hemos tendido la mano, ojo, a reuniones para nuestras propuestas, empleando el sentido común. Si el 40% de la vivienda ha salido por falta de seguridad jurídica y el miedo a los propietarios a esa ocupación, inquiocupación, el estado de las viviendas, etcétera, etcétera, y hay 211.000 viviendas vacías, vamos a empezar por ahí, ¿no? Voy a modificar ahora, también tengo que dotar suelo para vivienda de protección oficial, también tengo que fomentar la construcción, también, pero esto, no nos engañemos, estos son planes a 5 o 6 años vista que esas viviendas van a estar. Y el problema lo tenemos ahora, ahora. Intentemos poner al menos un 20%, 20% de esas 211.000 viviendas en el mercado mañana y se acaba el problema de la vivienda. Pero ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Cojo y le garantizo al propietario el alquiler a precio de mercado y el estado de la vivienda. Yo mañana alquilo mi vivienda. La familia, para que la gente nos entienda. La familia no pueden pagar más de 500, 600 euros de alquiler, que es lo que se pagaba hace unos años, con un sueldo más o menos se puede pagar. 500, 600 euros de alquiler. Pero el precio del mercado está en 900. Yo, gobierno de Canarias, subvenciono esos 400. Por 5 años. Lo cual me va a garantizar de que esa persona va a pagar el alquiler de 500 euros y me voy a quitar un problema de arriba, social, importante. Esto me va a costar un dinero. Bien, me va a costar un dinero. ¿Y tengo ese dinero? Evidentemente se tiene ese dinero. Se van a devolver 400 y pico millones de euros a Europa por falta de poder gestionarlo, por falta de, de gestión. Vamos a coger esos fondos y vamos a solucionar el problema mañana. Mira, a ver, no sé si se sabe, yo lo he mencionado alguna vez, abramos otro melón, que aquí ya poco me queda por decir. El gobierno de Canarias sacó un plan, invirtió 8 millones de euros. Señoras y señores, 8 millones de euros en un plan para poner vivienda cerrada en el mercado. Eso está bien. Sí, aplaudimos. Pero las condiciones eran tan absurdas que al final se gastaron 8 millones de euros, dinero público, en conseguir poner una sola vivienda en el mercado. Una. No me lo creo. Una.
Averigua y verás. Eso está contrastado. Sí. Eso no solamente está contrastado. Eso el director general de la vivienda del gobierno de Canarias lo ha dicho públicamente. Me ha dado la razón públicamente. Es más, yo tenía conocimiento que eran 7 y él me corrigió y me dijo que eran 8. No. 8 millones de euros de dinero público para poner una sola vivienda Pensé que eran de 8 alquiler. viviendas. No, 8 millones. Para poner 8 millones de euros para poner una sola vivienda en el mercado de alquiler. ¿Tendrá alguna justificación? ¿Cuántas viviendas se pueden comprar? ¿Cuántos alquileres se pueden pagar con 8 millones de euros? Depende en qué municipio. No, te entiendo. Es que, vamos, es que es patético. Sí. Y sentimos impotencia, ¿no? Y la vivienda vacacional ha quedado ahí como el cabeza de turco, de todo tenemos Pero no hay solución. Vamos a quitar la vivienda vacacional, pero si no va a volver al mercado. Es más, el otro día me quedé perpleja, pero totalmente perpleja, cuando en la cadena SER escucho, y todo lo hemos visto, ¿cuál ha sido el argumento para esta ley de vivienda vacacional? Si hay un anuncio ahora mismo en la cadena SER. ¿Cuál es? De la consejera, que esta ley lo que hace es velar porque las viviendas se queden en manos de los canarios, que sean un bien social, no sé qué. El viceconsejero de turismo en la cadena SER dijo el otro día, pero así de claro, que yo me quedé de piedra, que nunca ha sido objeto de esta ley conseguir que se pusiera más vivienda en alquiler residencial. ¿Y cuál es el objeto? A ver. No. A ver, lo dijo públicamente. Es la primera vez que yo oigo que un político, que un cargo político, dice una verdad como un templo. Pues ese hay que extenderlo. Señores y señoras, que quede claro que no va a entrar una vivienda vacacional en el mercado residencial por esta ley. Se van a cerrar, en su gran mayoría. No, Y hombre. no va a ser. Pero es tan fácil como eso. Mañana se pueden poner 50.000 viviendas en alquiler a un precio razonable. Se puede hacer. Sí entrarán, y también probablemente la gente que se ha apalancado y ha pedido préstamos para hacer su inversión y para poder con esos alquileres pagarlos, tendrán que venderla. Es otra de las cosas que pasará también, por un lado y por el otro. Claro, pero no se van a poner en alquiler residencial. ¿Tú crees que no? No. Lo escucho yo todos los días. Vale. Hemos reunido más de 1.500 personas en diciembre, socios, en todas las islas que hemos viajado a informar sobre la ley, y lo tienen clarísimo. O la cierro o la vendo, pero yo no la pongo en alquiler residencial porque no me lo puedo permitir, no me puedo permitir el riesgo Volvemos a lo mismo. de que no me Problemas de paguen. Es seguridad que no jurídica. me lo puedo permitir. Y ahora vienen y dicen, no, pues vamos a de verdad, vamos a subvencionar un seguro de alquiler. Vamos a ver. Mm. Yo no necesito un seguro de alquiler. Yo necesito que se me pague. Dame seguridad, ¿no? De las Dame pocas cosas que se seguridad. reclame Es a que- quien sea, el que esté, Claro. es la seguridad. Pero ese debate no se abre. Ese debate no lo vemos en los medios de comunicación, no lo ves en ningún sitio. Se habla de la ocupación, pero no el problema de la seguridad jurídica del propietario. Pero vamos a ver. Igual que digo una cosa, digo la otra. Porque al fin y al cabo vivimos aquí. Pero si yo lo puedo entender, yo entiendo a la gente que firma un contrato de alquiler de 1.200 euros al mes, sabiendo que no lo puede pagar. Claro, y eso no Pero procede. es que yo lo entiendo, No procede, porque, claro. porque es que en alguna parte te tienes que meter, Correcto. pero no tienes la capacidad económica para afrontar. Pero ahí es donde Pero no todo. puede recaer sobre un Claro. propietario privado.
Estado, tienes una obligación. Tú no puedes ceder la obligación tuya a los propietarios particulares. Y ahí es donde entramos todos con nuestros impuestos, que son bastante elevados normalmente, para dar esa malla de seguridad, para que nadie quede desprotegido. Pero hay que ¿Cuánto empezar a andar ya, hay Claro. que empezar a hacer vivienda de promoción oficial y asumir responsabilidad. Y Y tener un sobre- sistema y y- ponerse de acuerdo todos. Pero sobre todo, poner esas viviendas vacías en el mercado. Porque construir no soluciona el problema hoy, sino dentro de 10 años, de 5, de 10 años. Y si vemos los trámites burocráticos, ya es que vamos. Medidas de 2-3 años para una licencia, eso es una vergüenza. Es decir, estamos hablando de que construir no soluciona el problema hoy. La sociedad necesita una solución hoy. Y la solución es, poner o sacar al mercado parte de esas 211.000 viviendas que están vacías, que eso es una cuestión de hoy a mañana. Pero háganlo bien. No digan, sí, propietario, yo le voy a garantizar el alquiler, se lo voy a pagar yo incluso, ¿vale? Pero eso sí, haga usted la solicitud y dentro de 2 años, como con las subvenciones, ¿no? Que ya le pagaré dentro de 2 años. No, usted no me va a asfixiar. Y otra es, deje a la gente vivir en su casa, en sus apartamentos. Si no hay un explotador turístico en todos esos complejos, que es que no hay, ni lo va a haber nunca, déjenlos vivir allí. Deje que esa gente tenga un lugar donde vivir sin la espada de Damocles, que mañana me viene una sanción de 2.000 o una multa de 2.500 euros por vivir en mi apartamento. Y además, donde tengo el trabajo al lado de casa y no saturo las carreteras. Y donde además dinamizo y rompo ese esquema, ese modelo de polígono turístico. Y también dinamizo la zona. Yo también voy al restaurante, al bar y me muevo por las calles. Necesitamos una estrategia a largo plazo, que se pongan de acuerdo. Claro, evidentemente construir viviendas de protección oficial. Y como no las tenemos y no las vamos a conseguir mañana, vamos a coger de ese parque de 211.000 viviendas vacías que hay, no todas están vacías y en disposición de ponerse en el mercado mañana porque hay problemas de herencia, porque no están en condiciones, pero de esas 211.000 viviendas vacías, más las que están cerradas de cal y canto por la ley de vivienda, que son otro 40%, yo creo que hay suficiente vivienda para decirle a los propietarios, oiga, mañana yo le garantizo a precio de mercado tu alquiler y el estado de la vivienda. Y mañana se ponen en el mercado 50.000 viviendas, porque lo vivo y lo escucho todos los días. Y sobre todo no polarizar, porque la vivienda es un problema que tiene muchas aristas y lo que no podemos sacar es a lo mejor artículos como dando a entender, ya vamos a solucionar el problema, que no creo que haya pasado, pero vamos a solucionar el problema de la vivienda atajando el alquiler turístico, porque esa persona que lo está pasando mal, que no encuentra su vivienda o que no puede pagar el alquiler, ya focaliza ahí, pero es un problema sistémico, es un problema que tiene varias aristas. Entonces yo te agradezco tu presencia hoy aquí, tu sinceridad y que hayas abierto tantos melones, porque una de las maneras también que tenemos de fomentar la convivencia es que la gente vea distintos prismas. Claro, y sobre todo, el principal problema que tenemos es dejemos de buscar culpables y enfoquémonos en soluciones. Totalmente de acuerdo. Porque si no dejamos de mirar quién tiene la culpa y de criminalizar a los culpables, no vamos a poner el foco en lo realmente importante, que es solucionar los problemas de la gente. Pero esto no solamente en materia de vivienda vacacional, en materia de vivienda, sino esto lo podemos extrapolar a todo. Es decir, a carreteras, yo cuando oigo decir que la culpa de las carreteras de los colapsos la tienen los rentacar, yo me pregunto, ¿en qué mundo viven? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Enfoquémonos pongamos toda nuestra energía, todo nuestro trabajo y nuestro empeño en soluciones y olvidémonos del tú más,
porque tú tienes la culpa, Mm. porque tú no hiciste, porque los culpables siempre son otros, valores fuera, ¿no? No pongamos el foco en el problema, vamos a poner el foco ahora en las soluciones. ¿Cómo lo solucionamos? Venga, propuesta. Y sobre todo, Mm. en escuchar. Si nuestros políticos escucharan activamente lo que los profesionales y la sociedad les tienen que decir, igual las soluciones vendrían de solo. Yo creo que escuchan también, pero no tiene que ser fácil estar ahí. Bueno, lo han elegido Sí, también y tienen, mucha y tienen la responsabilidad. responsabilidad. Correcto. Pues Doris, muchísimas gracias. Desde la comunidad queríamos tener un detalle contigo, o Geray, sea que te muchísimas hacemos gracias. entrega de este obsequio para recordar tu paso por aquí y te agradezco sobre todo la valentía y la sinceridad. Espero que esto llegue a mucha gente y que sean capaces de formar su propio pensamiento viendo eso, esas distintas partes del problema de la vivienda. Agradezco la invitación sobre todo y ante todo, porque gracias a estos micrófonos tenemos la oportunidad de dar nuestro relato, ¿no? Y también te agradezco, me he sentido como en el salón de mi casa, hablando con un amigo, es decir, esa cercanía a la hora de la entrevista que haya hecho que me haya metido en tantísimos charcos de los que seguramente me arrepentiré, pero bueno, no pasa nada, me he sentido muy a gusto y la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Pues esta siempre será tu casa, Doris. Muchas Muchas gracias. gracias.